Creo que todos estamos hasta cierto punto en una lucha de seguir un propósito y de no hacer lo que no deberíamos hacer. En gran parte en eso se basa el desarrollo personal, en hacer lo que deberíamos hacer y en no hacer lo que no deberíamos hacer. Y es bastante simple, una estructura bastante simple, porque parecen ser solo dos cosas, pero así como pueden haber dos árboles, los árboles tienen una gran cantidad de ramas y esas dos cosas se ramifican en una cantidad de situaciones y factores que son muy difíciles de controlar. Y por eso se ha vuelto un nicho tan grande. Y bueno, desde los tiempos en que se escribió cualquier libro mitológico, es una lucha que está en el ser humano. Y por eso antes estaban los libros de autoayuda, ahora está el desarrollo personal, en el futuro va a surgir otra nueva moda, o lo van a llamar de otro modo. Pero esa lucha de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer se va a mantener, y muchos estamos en una complicación, en una verdadera complicación con lo que no tenemos que hacer, y vamos bien encaminados hacia lo que tenemos que hacer. No vamos tan mal, al menos eso parece, pero hay cosas que simplemente parecen seguir arruinando nuestro progreso, o quizás no tanto arruinando, sino mermando nuestro potencial. Nosotros sabemos que podríamos ser más de lo que estamos siendo y no lo somos aún. También eso tiene que ver con que nunca un humano va a poder ser perfecto por infinidad de factores. Somos imperfectos en un mundo imperfecto, por lo tanto ya somos perfectos, pero en nuestra percepción no somos perfectos, porque nuestra percepción de perfección es algo distinto a lo que sucede en la realidad, pero eso es otro tema. En la Biblia se menciona muy brevemente una historia que es la de Caín y Abel, y esta historia representa casi de manera perfecta la lucha entre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, que no es necesariamente entre el bien y el mal, porque son cosas distintas. Para el bien y el mal está la historia del árbol del bien y el mal. Después, Caín y Abel, que fueron los primeros humanos, vienen a contar una historia que da más un sentido a la vida de los humanos. Porque Adán y Eva vivieron en el paraíso y caminaron con Dios y podían hablar con Dios. Y todo esto es, son historias arquetípicas, no me las tomo como algo realmente histórico al 100%. Puede ser que pasó, puede ser que no pasó a nivel de historia, pero es una historia muy real porque esto se puede aplicar directamente a la realidad de cada uno de nosotros. Y Adán y Eva no fueron los primeros humanos, al menos en mente, porque hablaban con Dios, que estaban en el paraíso, vivieron un mundo que ningún ser humano ha logrado vivir. Y Caín y Abel fueron los primeros humanos en vivir realmente en la tierra, fuera de ese paraíso utópico donde vivían Adán y Eva. Así que fueron los primeros humanos formados en mente. Y Caín mató a Abel. Y eso es algo muy importante que más adelante voy a explicar, porque Abel representa todo lo que se supone que debemos hacer y Caín todo lo que se supone que no debemos hacer. Pero no es no se nos presenta de la manera que nos lo imaginaríamos, porque Caín no necesariamente era un haragán, no necesariamente hizo innumerables males a sus padres. Caín no necesariamente era malo.
No, no, según los términos de la moral actual, no podemos decir que Caín era 100% malo, porque no lo era, pero aún así representa todas las cosas que no teníamos que hacer. Y Abel, tampoco podemos decir que es 100% bueno, porque todos tienen errores, nadie es 100% bueno. Entonces no se trata de bien y mal, se trata de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y Caín no era un haragán, pero sí hacía sus esfuerzos. Y esto yo lo tomo al menos como que las cosas que no debemos hacer a veces no son tan obvias del daño que nos van a causar porque no parecen tan malas. Porque lo que no debemos hacer, como quedarnos dormidos hasta las 12 del mediodía y no hacer nada durante la mañana, no se ven como algo malo, simplemente son algo que no debemos hacer. Por eso Caín no era un completo desastre al 100%, algo que realmente nosotros podríamos ver debajo de nosotros y estar seguro que es algo que está debajo de nosotros. Pero cuando Dios le pedía una ofrenda, Caín igual llevaba un sacrificio. O sea que él sí se esforzaba, pero aún así representa lo que no debemos ser. Y como digo, esto para mí representa que lo que no debemos hacer usualmente no es algo completamente malo o algo totalmente catastrófico en un inicio, porque la historia continúa. Después, para explicar a Abel, Abel representa todo lo que debemos hacer y un ideal. El ideal es esa persona al final de nuestra vida que logró todo lo que nosotros pudimos haber logrado. El ideal eres tú, pero fuerte, sabio, valiente, inteligente, que logró aprovechar sus oportunidades, que tuvo una gran familia. Es ese recipiente lleno hasta el tope y lleno, digamos, si fuera una botella de agua, el ideal es la botella llena del agua más pura que puede existir. Es lo mejor que pudiste haber hecho con tu vida. Y eso es Abel, porque Abel daba sacrificios que eran agradables para Dios, daba ofrendas que eran agradables para Dios. Y si el concepto de Dios es omnipotente, se puede decir que Dios es en gran medida el mundo. O sea que Abel estaba haciendo lo correcto ante el mundo, lo correcto ante él mismo, porque nuestro mundo se compone de nosotros, porque nosotros somos los que percibimos el mundo. A mí no me afecta nada lo que estén haciendo en China y en mi mundo no existe, porque yo no los puedo ver. Entonces el mundo es todo lo que yo percibo. Y Abel estaba haciendo todo lo correcto según el mundo, o sea, que estaba haciendo todo lo correcto según él. Caín estaba haciendo lo incorrecto según el mundo, o sea, que estaba haciendo lo incorrecto según él, porque nosotros construimos nuestro mundo. Nosotros no podemos estar haciendo lo que es correcto según la cultura de Japón, porque no nos importa ni en lo más mínimo lo que esté sucediendo allá, porque nosotros no vivimos allá. Entonces, si hacemos lo correcto según la cultura de Japón, que es un mundo externo a nosotros, no nos va a ayudar de nada porque esa cultura no tiene nada que ver con nuestro contexto. E incluso, en un caso extremo, puede ser que si la seguimos, nos nos traiga consecuencias negativas a nuestra vida porque no es lo que necesitamos, no es parte de nuestro mundo. O sea que cuando se dice que es lo correcto según el mundo, es lo correcto según nosotros, porque nuestro mundo es lo que está alrededor de nosotros. Si nosotros no existimos, no tenemos un mundo porque no existimos. Está el mundo de los demás, pero no el de nosotros, si no existimos.
Y esto confirma más el pensamiento de que hay cosas que no debemos hacer y que debemos hacer, Caín y Abel. Y después, Caín, cuando ve que sus ofrendas no son del agrado de Dios, no son del agrado del mundo, y las de Abel sí son del agrado de Dios, sí son del agrado del mundo, Caín se resiente. En vez de buscar ser más como Abel, su orgullo y su resentimiento lo dominan y lo llevan a luchar contra el ideal de quien él quiere ser. Y Caín mata a Abel. Eso significa que si hay una lucha dentro de nosotros, el que tiene la ventaja es Caín, no es Abel. Porque es más difícil seguir lo que tenemos que hacer que dejarnos llevar por lo que no tenemos que hacer. Y si dejamos que esa batalla se dé dentro de nuestra mente sin nosotros interferir hacia un bando específico, va a ganar Caín y va a matar a Abel. Mucha gente lo compara con el instinto animal y con la conciencia, o con el diablo y el angelito, que hay una voz diciéndote lo que deberías hacer y hay otra que te incita a hacer cosas que no deberías hacer. Esta es la moraleja de Caín y Abel. Caín es la voz que te dice cosas que no deberías hacer y Abel es la voz que te dice que cosas que deberías hacer. Y si tú no haces nada, solo las escuchas, es muchísimo más probable que gane Caín y que termines haciendo todas las cosas que no deberías hacer. Dormir hasta tarde, ver contenido para adultos que no deberías ver, seguir con malos hábitos, no meditar, comer cosas que no deberías comer, no hacer ejercicio, no socializar, no mejorar tus habilidades de socialización, de negocios, tus habilidades físicas. Básicamente, cuando gana la batalla Caín, tu vida lentamente empieza a ser un caos. Por eso Caín en un inicio en la historia no se ve como alguien totalmente aragán, no se ve como un desastre completo, porque no sucede así. La vida de una persona así no es un desastre completo a un inicio. Por eso es tan fácil uno dejarse engañar y hacer esas cosas. Porque además, si Abel es un ideal, representa todo lo que debemos hacer, y todo lo que debemos hacer es lo correcto ante nuestro mundo, lo que debemos hacer define lo que no debemos hacer. O sea que por eso Caín no necesariamente es malo. Porque cuando nos dejamos llevar por el placer instantáneo, si no tenemos un propósito, no podemos decir que eso no es lo que no debemos hacer. Porque ya que no tenemos un camino que seguir, no importa para dónde vayamos. Entonces no se puede ver como algo malo, no estoy articulando del todo bien la idea. Dormir hasta tarde no es algo malo, porque nos trae placer instantáneo, nos trae más descanso, pero si lo hacemos lo suficiente vamos a terminar probablemente con una vida que no queremos. Y por eso terminamos con Abel, como Caín. Eso es lo que quiero decir. Caín no es realmente malo, sino que Caín lo que hace es no esforzarse por cumplir el ideal que es Abel. Por eso es más fácil que en la batalla dentro de nuestra mente gane lo que no debemos hacer a lo que debemos hacer. Porque en un inicio es incluso difícil establecer qué es lo que debemos hacer. Es más fácil dejarnos llevar por cualquier otra cosa, que es como lo que hacía Caín. Y también esto tiene que ver
con que Caín tiene más razón que Abel, si lo vemos desde una perspectiva lógica nihilista, donde no se cree en algo superior. Y no estoy hablando únicamente de Dios, porque Caín es un ideal, es algo que no existe. Digo, Abel es un ideal, es algo que no existe aún. Es un propósito, es una visión al futuro. No hay nada a mí que me compruebe que eso es real, más que lo que yo creo. Puedo hacer planes, pero los planes pueden fallar. Puedo querer, pero no porque quiera lo voy a obtener. Puedo tomar acción, pero si tomo acción igual me puedo caer. No hay nada que me verifique que Abel es real. Pero si llega y me habla Caín, sí puedo verificar que quedarme acostado en la mañana y no darme una ducha o meditar por seguir en la cama, sí puedo verificar que eso me va a dar placer porque me lo está dando en el momento. Caín no es una proyección al futuro, no es algo más elevado como lo es Abel. Caín es el aquí y ahora y lo que quiero aquí y ahora y solo aquí y ahora. Y algo así funcionan los animales, porque los animales no pueden negociar con el futuro. Abel es como la habilidad en negociar con el futuro y con el ideal, con tal de obtener lo que nosotros pensamos que queremos obtener para tener una mejor vida. Un animal no puede hacer eso. Y Caín actúa quizás más como un animal. Y si tenemos todo en este momento y lo podemos ver y lo podemos sentir, es, parece ser más real que algo que aún no podemos ver y aún no podemos sentir, pero podemos creer. Y Abel es hasta cierto punto una representación de lo que se podría, de lo que algunas religiones llaman como la fe, la certeza de lo que no se ve, porque no tenemos ni la más mínima idea de que Abel sea real con hechos físicos, pero sí tenemos idea de que seguir a Caín nos va a dar al menos placer en el presente. Y es por eso que es tan difícil hacer lo que tenemos que hacer. Porque estamos persiguiendo algo que no sabemos si es real según el nihilismo físico. Cuando Caín nos puede decir, haz esto, que esto sí es real. Descansar 10 minutos más sí es real, porque te va a hacer sentir mejor ahorita. Y muchas veces cuando perseguimos el ideal, como el ideal es tan elevado y es tan grande, que con esto me refiero a creer en algo superior, creer en un ideal, es creer en algo superior, creer en la visión de vida que tenía Abel, es creer en algo superior. Porque estamos creyendo en algo que aún no es, pero podría ser, y nosotros podríamos ser. Y perseguir eso es increíblemente difícil. Por eso tanta gente batalla tanto con la procrastinación, con los malos hábitos, con la comida chatarra, con todas estas cosas que están quizás hechas como para aprovecharse de nuestro instinto animal, si es que tenemos eso, y dejar a Caín deliberadamente dar vueltas y vueltas por nuestra mente, decidiendo qué es lo que tenemos que hacer luego de haber matado a Abel. Y si se fijan en la historia, Caín no mata instantáneamente a Abel. Tiene que suceder una serie de cosas y algo así funciona en nuestra mente. Hay un punto de no retorno donde lastimosamente una persona no puede arreglar su vida. Ya no se puede, es físicamente imposible. Ese es el punto donde Caín logró matar a Abel dentro de nuestra mente.
pero lo podemos evitar. La mayoría de nosotros podemos evitar que nuestro ideal muera y podemos evitar seguir peleando contra lo que queremos ser porque no sabemos si es algo real. No estoy tan seguro de cómo se logra eso, pero sé que se puede lograr y estoy buscando cómo se puede lograr o aprender cómo se puede lograr. Quizás es a base de fe, quizás es a base de acciones, pero se puede hacer. Y si alguna de las pocas personas que ven mis videos llega hasta este momento, estoy seguro de que tú también estás seguro de que se puede lograr, de que esa pelea por tu ideal y por tus sueños se puede ganar y evitar que Caín mate a Abel. Porque si se fijan, incluso cuando, me estoy adelantando, eh, luego de que Caín mata a Abel, ahí viene la destrucción total. Cuando en nuestra mente nuestro ideal es destruido, explota, desaparece por completo a puro resentimiento, orgullo, prejuicios, inconformidad y odio, logramos desaparecerlo, logramos desintegrarlo. Ahí es cuando todo empieza a caerse a pedazos. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dio el castigo que Caín se había ganado. Y su vida a partir de ahí fue cayendo en picada. Y algo muy interesante es que Dios le dijo a Caín que algo así como nadie te matará y el que te mate le caerá una maldición muchas veces mayor de que la tuya sobre él, algo así. Básicamente Dios le dijo a Caín, nadie podrá matarte porque el que te mate vivirá muchísimo peor que tú. Y lógicamente nadie quiere matarlo bajo esas circunstancias. O sea que Caín no murió. Eso significa que en nuestra mente, por alguna razón que aún no entiendo, Caín no puede morir. Abel sí, pero Caín no. Y eso hace completo sentido de por qué es más difícil hacer lo que tenemos que hacer que hacer lo que no tenemos que hacer para la mayoría de personas. Y si algún día logramos conseguir nuestro ideal, ahí va a estar Caín susurrando cosas en una esquina dentro de nuestra mente. Nunca va a morir hasta que nosotros muramos. Pero si logramos luchar lo suficiente por ese ideal, que esa fuerza dentro de nosotros que nos lleva a hacer todas las cosas que no queremos hacer esté ahí, no nos va a afectar porque estamos decidiendo perseguir nuestro ideal. Pero para eso se necesita creer mucho, cosa que la mayoría de personas no logran hacer. Porque es más fácil no creer, es más fácil ser nihilista y decir Dios no existe porque no lo entiendo. Y ese es el punto, nadie entiende a Dios. Nadie. Lo que sea Dios, nadie lo entiende. Y ese es el punto. Pero es más fácil decir, no, yo sé que no existe algo superior a mí porque yo solo me entiendo a mí. Entonces lo superior no existe porque yo no quiero que exista. Ese es Caín. Para ser Abel necesitamos aceptar que existe algo superior a nosotros, ya sea un ideal, ya sea un deseo, ya sea un Dios, ya sea un objetivo, ya sea alguien más, ya sea el conocimiento, ya sea la inteligencia, ya sea el universo, el mundo, lo que sea. Hay algo superior a nosotros y ese es Abel. Y es difícil aceptar que hay algo superior a nosotros. Es realmente difícil, porque Caín siempre está ahí susurrándonos y empujándonos y llevándonos a donde no deberíamos de ir. Y él nunca va a morir. Y Abel, bajo ciertas circunstancias muy catastróficas, sí puede morir. Y si
Si esa parte de nosotros que nos lleva a hacer lo correcto muere, estamos completamente perdidos. Y es una lucha que no sé aún cómo se puede ganar, por así decirlo, bajo los términos comunes, pero sí sé que se puede ganar no rindiéndose. Cuando un bully está molestando a un niño y el niño nunca se rinde o algún día se rebela contra el bully o lo ignora, el punto es que no se rinda. Si nunca se rinde, el bully no va a poder ganar. Y esto es algo parecido. Si no nos rendimos en ese ideal que no sabemos si va a ser real, pero que creemos en él, si no nos rendimos, estamos ganando ya. La cosa es que el ideal es lo más que podemos ser y tenemos que intentar, aunque sea difícil, porque es muy difícil, tenemos que intentar llegar a ser lo más cerca de ese ideal. Si es una botella llena hasta aquí, si es de este tamaño, la botella está llena, nosotros tenemos que intentar llenarla aunque sea hasta aquí. Y es muy difícil, cada gota que cae en la botella para llenar nuestro posible ideal es realmente difícil. Porque algo superior como Abel, como un ideal o como Dios, no es algo que se nos facilita seguir por alguna razón que aún no comprendo, pero vale la pena seguirlo. Y supongo que de eso se trata la felicidad, el propósito o el sentido de la vida. Porque es algo que no podemos ver, no podemos comprobar, no es fácil. Es simple, pero no es fácil. Y quizás este video sea como motivación un poco, o quizás alguien haya sacado algo de verlo. Pero la moraleja es no dejar morir nunca a Abel. Y con eso, como mínimo, tenemos una parte de nuestra vida alejada del completo sufrimiento. Y la otra es intentar llenar nuestro ideal lo más posible, por más que es muy difícil y por más que es más fácil hacer lo que no debemos hacer. Es muchísimo más fácil hacer lo que no debemos hacer. Hay que luchar por llenar ese ideal.